Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esto de hacer videos. Estamos viendo, leyendo, claro, naturalmente, y escuchando a algunas personas. Y algunos son terribles. Siempre se ha dicho que se nos cuenta el cuento muy bonito de que trabajando mucho, o sea, permanentemente, usted va a se va a hacer rico, en última instancia. Uno conoce mucha gente. Mi abuelo trabajó de los, qué sé yo, 12 años, campesino, y después fue movilista. Y terminó su vida pobre. Y se levantaba todos los días a 6 de la mañana, se acostaba como a las 8. O sea, era un hombre de trabajo, se dedicó a eso, a trabajar. Era mueblista dentro de su experiencia que tuvo. Y barnizador. En ese tiempo barnizador, se barnizaba. Era un trabajo más o menos difícil de hacerlo. No cualquiera sabía barnizar. Pero nunca se hizo rico, pero trabajó toda la vida, se levantó todos los días temprano. Y así deben haber en el mundo ejemplos de este tipo, que no es trabajando solamente uno se hace rico. Tienen que haber otras formas de hacerse rico. Y entonces uno tiene que recordar, porque nosotros somos muy buenos para olvidar. Nos han dicho cosas, o hemos leído cosas, sabemos algo de historia y nos olvidamos de lo que pasó antes y por qué se ha llegado a tener fortunas tan grandes en nuestro país. ¿Y por qué hay fortunas tan grandes? No es que se hayan levantado todos los días a las 6 de la mañana, se han acostado a las 8 de la tarde o a las 9, a la hora de la oración, como decían antes, 7 más o menos, hora de oración, para ser enyugados todo el día. No, hay otras formas. Y es el robo que se le hace a los trabajadores. Y en la forma como son tratados los trabajadores. Entonces yo me recuerdo de muchas cosas, pero grandes fortunas que se hicieron en el norte de Chile, que ya después de la masacre de la Escuela de Santa María, de 1907 o 5, luego vinieron otras masacres que están olvidadas, y algunas muy terribles. La de 1925, La Coruña. Allí hubo una matanza de trabajadores, de las mujeres de los trabajadores, de los niños de los salicheros. O sea, se mató mucha gente ahí. En 1925 usted sabe que gobernó Alessandri, el padre, no el hijo, naturalmente, y ahí se hizo una constitución. Pero no habían derechos para los trabajadores. Y como ellos se exigían ya en ese tiempo, tenían sindicatos, exigían mejores salarios, mejores condiciones de vida, fueron entonces masacrados por el ejército chileno. Masacrados, no uno o dos personas, masacre entera. Y después hubo una cuestión durante todo ese tiempo que la historia lo olvida, usted no puede tener esa historia de parte de los historiadores oficiales. Eso nunca lo dice, pero usted lo puede leer y buscar en Ramírez Necochea, historiador chileno. Hubo otro, Iván Lubitsch. En fin, hay varios historiadores que han escrito sobre esta matanza que se hicieron en el norte de Chile, en el Salitre. Grandes matanzas. Y hubo una cosa ya que horrorosa, y de ahí viene la fortuna de todos estos sinvergüenzas. Simplemente lo que se llamó el palomeo de roto. Porque, claro, como usted no ha leído mucho, no sabe, y se olvida también, y nadie le dice esto, el palomeo de roto, la gente en ese tiempo, los salitreros, los obreros salitreros, vestían con una ropa blanca. Ropa blanca. Y los que huían entonces por los terrenos áridos se podían ver de lejos. Y salían a cazar así ellos al roto chileno
Y eso lo llamaron el palomeo de Roto. Mucha gente murió. Todo esto está olvidado. No sale en la historia oficial. No sale en ninguna parte, pero así fue. Hubieron historiadores que lo afirmaron en muchas partes. Carlos Vicuña Fuente y otros. Pero la verdad es esta. Al no pagar los salarios, al no pagar salarios justos a los obreros del salitre, a los salitreros, al cobrarle en esa famosa, como que llamaban ellos, que estaban en las mismas oficinas, ya les conté que ahí en el norte hubieron más de 300 y tantas oficinas, ahí compraban los alimentos y se los vendían más caros. O sea, terminar con todo eso, con las extensas horas de trabajo. Usted tal vez no ha visitado el norte, pero en el día hace calor. Mucho calor. Y trabajaban ahí, miren, no les pagaban el sueldo completo, no les pagaban nada, simplemente, por eso nacieron muchas asociaciones de ahorro, de ayuda entre ellos, de ayuda. Y estaba la FOCH, la Federación Obrera de Chile, la primera, la que fundó Recabarre hace muchos años. Entonces, allí mataron, eliminaron, masacraron a centenares de trabajadores. Centenares. Nadie tiene la cifra exacta, algunos dicen 800 y tantos, pero eran mucho más. Fue, según mi opinión y la de algunos historiadores, era mucho más. Mucho más los que asesinaron, los que huían por los cerros, los que huían por la pampa, los que huían, eran blancos fáciles de estos fascinerosos fascistas del ejército. Los asesinaban sin piedad. Entonces, la riqueza grandes riquezas, entre otros el salitrero North inglés y de otros chilenos que están ahí metidos, naturalmente, es producto de la explotación bárbara de los chilenos mismos, de los mapuches, de los huiliches y de toda la gente que trajeron de todas partes del mundo, de bolivianos, de peruanos, de argentinos, que trabajaron en las salitreras. Entonces, ese año 1925, sucedió esto. Y de ahí provienen las riquezas, de todas las matanzas que hicieron en el norte. Y de todas las muertes que hubieron en el norte, de chilenos, ya dije ya, peruanos, argentinos, bolivianos, aymara, coya, otros chilenos o seres humanos fueron asesinados. Se les pagaba muy poco. Y el salitre en ese tiempo era una exportación que daba muchos beneficios. Así que cuando a usted le repiten eso, que mire, trabajando, levantándose todos los días tempranito y haciendo esto o lo otro, usted va a ser rico, es una mentira que se la pegaron a usted. Ahora, tienen otros medios mucho mejores para dominar que antes. Porque antes lo que ayudaba mucho era la iglesia, la gente era muy cristiana, iba a la iglesia, y allí el pastor lo domesticaba. Pero ahora la domesticación llegó a su casa, o sea, está en su casa en el televisor, y de allí le están diciendo qué tiene que hacer, cómo hacerlo. Y le dicen además qué comprar, qué no comprar. Lo están ahí induciendo. Lo inducen a cualquier cosa, menos a tener conciencia que usted es parte de todos los trabajadores chilenos, de los que producen la riqueza. No sé si me entienden, de los que producen la riqueza. Por lo tanto, hay que comprender esto. Hay que organizarse, hay que ir a las organizaciones sociales, a los sindicatos. Aunque usted diga que no sirven para nada, hay que ver cómo empiezan a funcionar realmente bien. Hay que terminar con la explotación. El capitalismo es algo bárbaro. Y el neoliberalismo que tenemos impuesto en Chile es más bárbaro y más siniestro y más asesino que el antiguo capitalismo. Hoy día estamos en disposición entonces de organizarnos para vencer, para ganar por lo menos varios consejeros para que se haga esta nueva constitución. La constitución
es inevitable, el proceso es inevitable. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es difícil, complejo, pero podemos hacerlo, tenemos la capacidad, hemos hecho grandes triunfos, hemos convertido derrotas en triunfos, hemos sabido vencer y esta oportunidad nos va a ser distinta que las otras. Gracias. Nos vemos entonces en estos días.